Números capítulo 1. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo: Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y por las casas de sus padres, registrando uno por uno los nombres de todos los hombres. Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y por las casas de sus padres, registrando uno por uno los nombres de todos los hombres, de 20 años para arriba. Tú y Aarón registraréis a todos los que pueden salir a la guerra en Israel, según el orden de sus ejércitos. Y estará con vosotros un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los hombres que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel hijo de Zurisadai. De Judá, Naasón hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael hijo de Suar. De Zabulón, Eliab hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán hijo de Gedeoni. De Dan, Ahiezer hijo de Amisadai. De Aser, Pagiel hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf hijo de Deuel. De Neftalí, Ahira hijo de Enán. Estos fueron los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos hombres que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo. Entonces fueron registrados por familias y según la casa de sus padres, anotando uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba. Tal como Jehová se lo había mandado, Moisés los contó en el desierto de Sinaí. Hijos y descendientes de Rubén, primogénitos de Israel, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados uno por uno los nombres de todos los hombres de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra. Fueron contados de la tribu de Rubén 46,500. Hijos y descendientes de Simeón, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados uno por uno los nombres de todos los hombres de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra. Fueron contados de la tribu de Simeón 59,300. Hijos y descendientes de Gad, registrados por familias y según las casas de sus padres, anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra. Fueron contados de la tribu de Gad 45,650. Hijos y descendientes de Judá, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Judá 74,600. Hijos y descendientes de Isaacar, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Isaacar 54,400. Hijos y descendientes de Zabulón, registrados por familias y según las casas de sus padres, anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Zabulón 57,400. Hijos de José, los hijos y descendientes de Efraín, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Efraín 40,500. Y de los hijos y descendientes de Manasés, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Manasés 32,200. Hijos y descendientes de Benjamín, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Benjamín 35,400. Hijos y descendientes de Dan, registrados por familias, y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra,
Fueron contados de la tribu de Dan 62.700. Hijos y descendientes de Aser, registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Aser 41.500. Hijos y descendientes de Neftalí registrados por familias y según las casas de sus padres, y anotados los nombres de los de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra, fueron contados de la tribu de Neftalí 53.400. Estos fueron los registrados por Moisés y Aarón, junto con los príncipes de Israel, uno por cada casa paterna, y todos los hijos de Israel de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron registrados por familias, y fueron contados 603.550. Nombramiento de los levitas. Pero los levitas, por sus familias, no fueron registrados junto con ellos, porque Jehová le había dicho a Moisés: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni harás el censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que confiarás a los levitas el tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera según el orden de los ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron.